Hola chicos, soy yo de nuevo Lobo Noche. Hoy les contaré una historia de adulterio en el trabajo. Síganla. Es muy buena si se la perdieron. En una madrugada calurosa, característica de las regiones del interior de México, el ambiente se percibía pesado y bochornoso, dificultando la respiración. Descansaba en la cama, tratando de hallar alivio en medio de la sofocante temperatura, al mismo tiempo que percibía el canto distante de los grillos en la penumbra. Me era imposible conciliar el sueño. Entre la fatiga laboral en el centro médico y los recuerdos de mi madre, ausente desde hace 5 años, mi cabeza era un remolino de pensamientos. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por la suave luz de la luna filtrándose a través de las delicadas cortinas de mi ventana. De pronto, un ruido inesperado interrumpió mi concentración, unos golpes suaves en la puerta de mi habitación. La voz de mi padre, Tomás, me despertó con la pregunta: ¿estás despierta, hija? Sin embargo, su tono era distinto, como si llevara consigo algo más que simples palabras. Una pizca de incertidumbre, de inquietud. Tomé asiento en la cama y dejé escapar un suspiro antes de contestar. De acuerdo, papá. ¿En qué puedo ayudarte? Me pidió al abrir la puerta, evitando mi mirada directa. Resultaba complicado descifrar su rostro, donde se entrelazaban signos de ansiedad y premura. Sin cuestionar nada, me puse de pie y lo seguí. Observé que se desplazaba con zancadas pesadas, como si cada paso fuera un esfuerzo adicional. Hubo algo en la forma en que se posicionó que me provocó un estremecimiento. Al ingresar a la habitación, me topé con una valija vieja reposando en la cama, desplegada y con documentos y imágenes esparcidos por encima. Interrogué con gesto de confusión: ¿qué será esto? Antes de contestar, mi papá inhaló profundamente y dijo: es un asunto complejo. Con un estruendo, la puerta se cerró a nuestras espaldas en la tranquila casa. En ese instante, experimenté una sensación de opresión en el abdomen. Tenía la certeza de que esa noche sería distinta a las anteriores. Su vida siempre estuvo marcada por la monotonía. A la edad de 24 años, mi rutina diaria consistía en desempeñar labores en el centro médico local, brindar atención especializada a los enfermos y velar por el bienestar de mi padre tras el fallecimiento de mi madre. No disponía de tiempo para dedicarme a mí misma, ni para ilusiones o vínculos personales. El padre siempre se caracterizó por ser una persona discreta, que hablaba poco y mostraba escasos gestos de cariño. Ya había logrado acostumbrarse a la ausencia de palabras, a esa separación que parecía insuperable entre los dos. Sin embargo, en los meses recientes, había percibido ciertas conductas peculiares en su actuar. Me miraba con mayor frecuencia de lo habitual, como si tuviera algo en mente pero no se animara a expresarlo. Durante el desayuno en la cocina, en una ocasión, mencionó algo que me incomodó al decir: tienes el mismo tipo de cabello que tu madre. No se trataba tanto de las palabras en sí, sino de la forma en que las expresó, con una mirada penetrante dirigida hacia mí que me provocó un escalofrío. Me resultaba complicado entender su significado. En ese momento, al observar la maleta repleta de misterios, comprendí que existía algo adicional en juego. Aquella noche, mi padre decidió compartir conmigo algo que había conservado durante mucho tiempo. Con mano temblorosa, capturó una de las fotografías. Quise saber la identidad del hombre que aparecía al lado de mi madre en la imagen y pregunté. Mi padre exhaló con dificultad, como si le resultara complicado hallar las palabras adecuadas. ¿Hay alguien de mi historia anterior? ¿Hay alguna persona de la que no te haya mencionado antes? Tembló su voz. Fue la primera vez en bastante tiempo que lo vi en un estado de vulnerabilidad. Me puse a buscar entre los documentos de la maleta. Se trataba de cartas antiguas, algunas con fechas que precedían ampliamente mi nacimiento. En esos relatos, se mencionaba el amor, los misterios y las elecciones complicadas. Sentí una opresión en el pecho. ¿Por qué me estás enseñando esto en este momento? Después de cerrar los ojos brevemente, me dirigió la mirada y expresó: es importante que comprendas algo acerca de mí. Se aproximó más de lo requerido y colocó una mano en mi hombro. A pesar de su cálido contacto, sentí un estremecimiento recorrer mi columna. En ese momento, algo experimentó un cambio. La relación distante que habíamos mantenido durante tanto tiempo empezó a transformarse en algo diferente, algo que generaba confusión. Los días que siguieron resultaron inusuales. Aquella noche en su habitación, las cartas y las miradas no dejaban de rondar mis pensamientos. Mi papá lucía de manera distinta también.
con demasiada asiduidad, sus ojos no dejaban de seguirme. En ocasiones, al estar juntos, percibía su cercanía de forma intensa, como si nuestros espacios se acercaran demasiado. Mientras nos encontrábamos cocinando, nuestras manos se tocaron sin querer al alcanzar el mismo plato durante la cena. Los dos nos alejamos de repente, como si hubiéramos sentido algo inesperado. Mi corazón palpitaba aceleradamente. Me resultaba confuso el motivo por el cual esos instantes sin importancia provocaban esa sensación en mí. Solamente estaba mi papá, ¿verdad? Mientras estábamos viendo la televisión en la sala, él repitió esa observación que me dejó sin aliento. Tus ojos son idénticos a los de tu madre. La manera en que lo expresó provocó que sintiera un rubor en mis mejillas. Desvié la mirada, intentando no prestar atención a la incomodidad en mi vientre. Tenía la certeza de que algo se transformaba en nuestra relación. Si no actuaba con prontitud, corría el riesgo de enfrentar una situación complicada. Las noches en el diminuto pueblo mexicano donde residíamos eran generalmente apacibles, pero a partir de esa madrugada en el cuarto de mi padre, todo adquirió una nueva perspectiva para mí. El ambiente se tornaba más denso, las paredes lucían más angostas y cada movimiento de Tomás se quedaba grabado en mi memoria de forma incontrolable. Traté de continuar con mis labores en la clínica, concentrándome en mis tareas para dejar de lado las ideas que se acumulaban en mi mente. A pesar de la cantidad de personas que atendía y del tiempo que pasaba lejos de su hogar, al final de la jornada, siempre regresaba con esa sensación agobiante. La atmósfera cargada entre mi papá y yo era evidente. Nos manteníamos alejados el uno del otro, aunque también había ocasiones en las que permanecíamos en silencio, observándonos mutuamente sin encontrar palabras. Experimentaba su cercanía de una manera más fuerte que en cualquier otro momento. El aroma a madera de su fragancia llenaba el ambiente, sus manos rugosas por el arduo trabajo en el campo se acercaban demasiado al entregarme un plato o al rozar mi hombro de manera despreocupada. Al regresar a casa al final de mi jornada laboral, lo vi en la sala, sentado y sosteniendo una copa de tequila. Nunca lo había presenciado bebiendo. Al detenerme en la entrada, consulté a mi padre. ¿Estás bien, papá? Miró hacia arriba y me mostró una expresión enigmática. Expresó en tono serio. Solo estaba evocando sucesos antiguos. Tomé asiento frente a él, experimentando una sensación de nerviosismo inusual. Pregunté en voz baja acerca de las cartas y las fotografías. Interrumpió para decir que no quería que tuviera una mala impresión de ella. Existen asuntos que nunca supe cómo expresarte. Observé atentamente, aguardando por una aclaración. Sin embargo, él simplemente soltó un suspiro y tomó otro sorbo. Cuando ocurrieron esos eventos, eras muy joven. Consideré que era más conveniente mantenerme callado. Mi corazón palpitaba con intensidad. ¿A qué te refieres con eso? Tomás colocó el vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Hay aspectos de mi historia que nunca te revelé? Hay detalles de nuestra familia que quizás prefieras no descubrir. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Una voz interna me advertía de que no era conveniente continuar indagando. Sin embargo, no podía contener mi curiosidad. Padre, anhelo conocer la verdad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté un instante en el que parecía que el tiempo se congelaba. Su mirada hacia mí era distinta, con una intensidad en sus ojos que me resultaba desconocida. Aquella noche, al acostarme, me resultaba imposible conciliar el sueño. La presencia de mi padre en la sala, su semblante oscuro y sus palabras enigmáticas que no lograba descifrar, me mantenían en un estado de incertidumbre. Debido al intenso calor, me puse de pie y decidí abrir la ventana. Mientras me recargaba en el umbral, el suave viento de la mañana me rodeó, intentando despejar mis pensamientos. En ese momento, percibí el sonido de pasos que venían desde atrás. Volteé y lo encontré parado en la entrada de mi habitación, mirándome en la oscuridad. No lograba conciliar el sueño, expresó con voz áspera. Igualmente yo. No tengo idea de por qué lo hice, pero me mantuve inmóvil, sin desviar la vista. Bajo la luz de la luna, su rostro estaba iluminado, marcado por el paso del tiempo y su mirada enigmática reflejaba un misterio indescifrable. El día de hoy dio inicio, pero la oración quedó inconclusa. Asentí con calma. Estoy al tanto. En un breve momento, todo parecía congelarse en el mundo. La atmósfera estaba cargada de tal manera que se podía sentir físicamente. Así que, sin dudarlo, me acerqué a él.
sentí como mi ritmo respiratorio se incrementaba. El calor de su cuerpo era palpable, la cercanía intensa hacía que mi piel reaccionara con estremecimientos. Elevó su mano ligeramente, como si estuviera a punto de hacer contacto conmigo, pero se detuvo antes de llegar. Con un susurro cargado de advertencia, pronunció mi nombre, Clara. A pesar de ello, no me detuve. Me acerqué un tanto más. El aroma del tequila impregnaba su aliento, mientras percibía la energía en el ambiente. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que creí que él podía percibirlo. Decidió privarse de la vista brevemente, como si estuviera enfrentando una batalla interna. Al volver a abrir los ojos, me di cuenta de que algo en nuestro interior había cambiado profundamente. Desde aquella noche, todo cambió por completo. Recorríamos la casa como si fuéramos extraños que guardaban un misterio en común. Los roces entre nosotros sucedían sin querer, pero tenían una importancia que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Mientras estábamos en la tarea de lavar los platos, nuevamente se encontraron nuestras manos. En esta ocasión, ninguno de ellos se alejó. Él murmuró que estaba incorrecto mientras mantenía mi mano cerca. Afirmé con conocimiento. Sin embargo, no realicé ninguna acción para impedirlo. Durante las semanas siguientes, experimenté un torbellino de sentimientos. Por mucho que tratara de aparentar que todo permanecía invariable, la realidad era que nada lo estaba. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un estremecimiento que me invadía por completo. La presencia en la residencia resultaba abrumadora, como si el ambiente se cargara al estar en su cercanía. Intenté hacer caso omiso de eso. En lugar de enfocarme en mi labor en la clínica, me concentraba en las escasas amistades que mantenía. Sin embargo, durante las noches, cuando el calor me impedía conciliar el sueño, mi mente volvía a él. Ante sus gestos, los momentos de silencio llenos de intención, en aquella noche en la que algo intangible, aunque impactante, se había quebrado entre nosotros. Tenía la certeza de que era necesario distanciarme. Cada vez que trataba de alejarme, algo sucedía que me empujaba de regreso a esa tensión insoportable. Mientras realizaba las labores de limpieza en casa, me topé con una de las antiguas cartas que había leído en su habitación aquella noche. Con manos temblorosas, procedí a abrir la puerta. Me preocupa nuestro futuro, no puedo continuar con esta carga en mi corazón. Si pudiera volver atrás en el tiempo. Las palabras parecían estar impregnadas de un profundo sentimiento de desesperanza. ¿Con quién se comunicaba mi padre por escrito? ¿Cuál era el relato que se escondía tras estas palabras? Tan absorta estaba en la lectura que no percibí su llegada. ¿A qué te dedicas? Me sobresalté al escuchar su voz. Volteé velozmente, agarrando la carta como si hubiera cometido un crimen. Mientras organizaba, me topé con ella. Mostró un gesto más serio. Es recomendable que no leas ese contenido. Papá, ¿podrías contarme la verdadera historia de lo que sucedió en tiempos anteriores? Pasó un extenso lapso de silencio antes de que se decidiera a decir algo. No todas las cuestiones tienen una solución sencilla y evidente. Cuando pronunció mi nombre en voz baja y casi como un susurro, el sonido de sus palabras provocó que mi piel se erizara. Traté de desviar la vista, pero él se aproximó hacia mí. En ocasiones, es preferible no estar al tanto de ciertas situaciones. Se acercó a mí para arrebatar el papel de entre mis dedos. Al tocar nuestros dedos, sin intención, sentí un escalofrío recorrerme. También se dio cuenta de eso. A partir de ese momento, cada leve contacto fortuito parecía ser como un incendio repentino. Cada término no expresado flotaba en el ambiente como una tempestad a punto de desatarse. Esa noche, pensando que ya estaba dormido, salí al jardín para tomar un poco de aire fresco. Apoyé mi espalda en la pared y, con los ojos cerrados, intenté organizar mis ideas. Sin embargo, no se encontraba en soledad. Antes de visualizarlo, percibí que estaba cerca. Al despertar, me encontré con Tomás parado junto a la puerta, mirándome en completo silencio. Es imposible conciliar el sueño, expresó. Rechacé con calma. Igualmente él se aproximó hacia mí, y el calor de su presencia en la noche templada provocó que mi corazón latiera más rápido. Clara, susurró, no estoy seguro de quién redujo la distancia, si él o yo. Al sentir su mano cerca de mí, el resto del mundo desapareció por completo. Un leve roce apenas perceptible me hizo percibir que el piso se desplazaba debajo de mis pies. Por favor, dime que pare, murmuró.
No realicé esa acción. Esa noche, la tensión alcanzó su punto máximo. No se pronunciaron palabras, solo se percibió un desorden de respiraciones entrecortadas y piel erizada. Recorría mi piel con sus dedos en un gesto lleno de significado, mis labios titubeaban entre palabras que no pronuncié. Cada roce representaba un misterio adicional que quedaba guardado entre los dos. Con cada contacto, una marca que desaparecía. Tenía la certeza de que todo cambiaría radicalmente a partir de ese momento. Los días que siguieron estuvieron llenos de un cúmulo de sentimientos. Todo carecía de lógica. Al despertar, percibía su fragancia impregnada en el ambiente, incluso si él no se encontraba cerca. En mi jornada laboral, me resultaba difícil dejar de pensar en ello. En nuestro hogar, cada contacto involuntario nos hacía revivir lo que habíamos experimentado juntos. Tomás trataba de comportarse como de costumbre, pero su forma de actuar no me engañaba, ya que lo conocía a la perfección. Observaba cómo evitaba fijar la mirada en mí durante mucho tiempo y cómo sus manos se ponían rígidas cuando me acercaba demasiado. Sin embargo, lo más negativo de la situación era que, a pesar de tener plena conciencia de que todo aquello era incorrecto, no deseaba frenar. Esa noche, luego de la cena, mientras fregaba los platos, percibí cómo me observaba a mis espaldas. Con mi vestido liviano, mis hombros quedaban al aire. Tenía la certeza de que me miraba, era algo que podía percibir claramente. El nombre de Clara. Se escuchaba su voz ronca, como si le resultara difícil articular palabras. Giré con calma mientras seguía limpiando el plato. Olvidemos esto, murmuró. No contesté. Se aproximó un poco más. Hazme saber. Coloqué el plato en el lavaplatos. Mi respiración estaba agitada, notaba cómo mi pecho se elevaba y descendía. Es imposible. Fue la primera vez que noté en su mirada el reflejo de un anhelo profundo, algo que ya no podía ocultar. Se aproximó aún más, llegando al punto en que nuestros alientos se encontraron. Debes llevarlo a cabo, reiteró. Mis labios estaban cerca de los suyos. No deseo. Finalmente, decidió rendirse. Esa noche tuvo un carácter especial. A un ritmo más tranquilo. Aumentar la intensidad. Sus dedos acariciaron mi piel con una suavidad arriesgada, como si estuviera grabándome en su memoria. Me aferré a él con calma, permitiendo que su figura se quedara impresa en la mía. Habían sido derribadas las barreras. En esta ocasión, ninguno de ellos trató de frenar. Al día siguiente, la carga de la culpa resultaba insoportable. Al despertar, notaba el calor impregnado en mi piel, mientras yacía en la cama. Di un giro repentino, como si al moverme de esa manera pudiera deshacer lo ocurrido. Sin embargo, nada lograba eliminarlo. En absoluto silencio se encontraba la vivienda. Desperté y salí al corredor. En la sala se encontraba Tomás, sentado con los codos descansando en las rodillas y la cabeza entre las manos. Al alzar la vista y encontrarse conmigo, algo en mi interior se quebró. Los ojos de ella revelaron lo que él no se animaba a decir con palabras. Habíamos enfrentado una situación sin posibilidad de retorno. Los días que siguieron resultaron inaguantables. Recorríamos la casa como siluetas, evitando cruzar miradas en exceso y limitando nuestras palabras al mínimo indispensable. El mutismo resultaba más angustiante que cualquier expresión verbal. Las noches se transformaron en un verdadero tormento. Me era imposible conciliar el sueño. Al cerrar los ojos, recordaba cada momento, cada gesto significativo, cada palabra susurrada que nos había llevado a esta situación. Incluso lo más lamentable era que no sentía remordimiento. Después de la jornada laboral, tomé la determinación de que no podía continuar en esa situación. Al ingresar a la vivienda, lo descubrí en la sala, sosteniendo una copa de tequila. A partir de esa noche, empezó a consumir alcohol con mayor regularidad. Le comuniqué con nerviosismo, necesitamos tener una conversación. Mi corazón latía con fuerza. Al levantar la mirada, Tomás me observó con expresión fatigada. No hay palabras para expresar. Me aproximé y tomé asiento en su presencia. No podemos hacer como si eso no hubiera ocurrido. Exhaló con cansancio y se frotó la cara. Estoy confundida, no sé cuál es la mejor decisión, Clara. Emitía un murmullo suave. Reconocí que yo también. En ese momento de silencio compartido, me di cuenta de que no existía una respuesta sencilla.
Podríamos hacer como si nada hubiera ocurrido y continuar como si todo estuviera bien. Sería posible distanciarnos, tomar distancia y buscar la manera de empezar de nuevo cada uno por su lado. Podríamos haber optado por abandonarnos, ceder ante algo que intuíamos que acabaría con nosotros. De pronto expresó su intención de marcharse. Sentí como todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Cómo dices? Clara, no existe otra alternativa. En caso de que decida quedarme, si continuamos con esta situación, la oración no fue completada. No era necesario. Los días posteriores resultaron ser una verdadera tortura. Era increíble, no lograba asimilarlo. Él hablaba con sinceridad. Mientras preparaba sus pertenencias, vendía artículos y organizaba su partida del pueblo, y en mi interior, experimentaba una sensación de desmoronamiento. La víspera de su salida, lo hallé en su habitación, sentado en la cama con la mirada ausente. Apoyé mi cuerpo en el marco de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Pregunté en voz baja si eso era lo que deseaba. Levantó la mirada y me observó con tristeza. Negativo. Sin embargo, es la acción que necesitamos llevar a cabo. Experimenté como las lágrimas ascendían a mis ojos. ¿Qué sucedería si prefiero que te quedes? Un extenso periodo de silencio se hizo presente. Clara, esta situación no puede continuar de esta manera. Sin embargo, se levantó y se movió hacia allí. Evita complicar las cosas aún más. Experimenté su calidez, su fragancia, su cercanía. Así que, sin dudarlo, le di un abrazo. Se trató de un gesto lleno de desesperación, con todas las palabras no expresadas entre nosotros. Respondió de forma rápida. Apoyándome en su cuerpo, sentí sus manos deslizándose por mi espalda como si intentara grabar cada detalle en su memoria. Se trató de una despedida final, un adiós en silencio. Cuando el sol hizo su aparición, él ya no se encontraba allí. Siempre me quedé sin saber su destino. Jamás recibí una llamada suya, ni siquiera dejó huella. Exploré cada rincón oscuro, cada esquina de la residencia, en cada noche bochornosa en la que el silencio resultaba insoportable. Sin embargo, él ya no estaba presente. Me quedé con la carga de lo que fuimos. Cargando con la carga de lo que nunca logramos alcanzar. Gracias por seguir toda la historia. Si te parece interesante, dale me gusta, comenta y suscríbete a mi canal.